Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el tarot de Carly. 26 de julio al 1 de agosto. Hoy es un día de cambio de nodos. Los nodos del karma cambian a Acuario y a Leo. Les dejé un especial astrológico, no te lo pierdas, para que sepas qué es eso, qué significa, cómo se come eso. Sobre todo porque después vienen los eclipses con este nuevo eje nodal. Tu palabra clave, Sagitario, resurrección. La resurrección, importantísima. ¿Qué resucita? Temas, deseos, vinculaciones, identidades, creencias. Todo lo que necesites resucitar en tu vida, pues esta semana va a tener una segunda oportunidad. Además que esta semana tenemos oficialmente a Mercurio directo. Mercurio, él camina, se estaciona, ve para los lados y empieza a echar para atrás. Después se estaciona, ve para los lados y empieza a echar para adelante. Y eso está pasando esta semana, ese movimiento directo nuevamente. Tu número es el 99, compasión. Resurrección, compasión. ¿Será que es momento de que tú te reconcilies en algo contigo? Es importante tal vez observarlo esta semana. Vamos a ver acá tus cartas de tarot. Recuerda, como siempre, una invitación a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas todo lo que hacemos acá. Acá hacemos más de lo que pareciera. A ver, ¿qué va a pasar en la vida de Sagitario esta semana? Uy, viene una peleita por ahí, una pelea o una confusión para tomar una decisión. Viene la necesidad de aclarar tus pensamientos. Viene la necesidad de asumir riesgos, de ejercer liderazgo, de observarte a ti mismo como una persona inteligente, una persona sabia. Viene la oportunidad también de demostrar que tú no eres una persona impulsiva, que tú no entras en conflicto de sí porque sí. Viene a descubrir una mentira, descubrir una falsedad, descubrir un problema con alguien. También están hablando las cartas de que tienes que ser intuitivo, que tienes que prestar atención a la voz interior, de prestar atención a las sensaciones, cómo se siente en el cuerpo un pensamiento. Se te acelera el corazón, se te hace un nudo en la boca del estómago, ¿cómo se dice eso? Se te pone la piel de gallina, se te nubla la vista. Hay que estar muy pendiente de las reacciones del cuerpo esta semana. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones que probablemente te lleven al límite, pero no de manera negativa, sino que te llevan al límite para observar tu capacidad de respuesta, para observar qué tan sabio eres al momento de tomar tus decisiones o al momento de reaccionar, qué tan reactivo estás o qué tan reflexivo estás. Entonces esta es una semana que pareciera que el universo te va a poner a prueba y va a poner a prueba esa capacidad de reaccionar violentamente sobre algo o pacíficamente sobre algo. Siempre escoge la paz, siempre escoge la calma, siempre escoge el voy a pensar y voy a reflexionar sobre esto para que no te metas en problemas. Esta es una semana donde te dicen asume el riesgo con fe. Asume el riesgo con valentía. Asume el riesgo, que asumir el riesgo te va a salir bien y va a ser beneficioso para ti. Tu salud. El colgado. El colgado es una carta en donde el estado de salud no cambia. No cambia para bien, no cambia para mal. Si estás teniendo problemas de salud, se mantienen un poquito. Si estás sano, se mantiene. Entonces, igual en temas de salud, cuídate, no hagas locuras, no te pongas en situaciones donde puedas enfermarte o en situaciones en donde puedas, sabes, salir lastimado. Simplemente esta semana trata de estar lo más tranquilo posible. El dinero, el mago. El mago es una muy buena carta en temas financieros porque habla de dinero que llega. Este dinero puede llegar a través de familiares o socios o personas que son amistades. A lo mejor un amigo te dice, ¿sabes qué? Agarra ahí. Y tú, ¿what? Sí, así. Suena loco, pero no es ilógico que uno de tus amigos te diga, toma, agarra 100 dolitas. Ay, ojalá yo fuera Sagitario en este momento. Estoy bromeando.
los que están buscando trabajo, esta es una muy buena carta, sobre todo porque habla del talento y de la posibilidad de destacar en un proceso de selección y quedarte con el puesto. Trabajadores, carta de negociación y proyectos, cartas de hablar en el trabajo sobre una mejora que tú quieras hacer o implementar, o de la necesidad de comenzar un nuevo proceso, de trabajar más en equipo, de trabajar más en colaboración con tus compañeros de trabajo, de tener una meta común y moverse hacia eso para lograr el éxito de todos en tu trabajo. Y para los emprendedores esto significa astucia para negociar en colaboraciones que te beneficien, astucia para buscar un ganar-ganar, astucia para beneficiarte mutuamente en un proceso de colaboración con otros emprendedores para hacer crecer tus clientes. Así que las alianzas, las sociedades, los trabajos en equipo van a estar muy bien aspectados esta semana. El amor, la suma sacerdotisa augura una semana perfecta para los que están en pareja. Amor mutuo, ternura, comprensión, intimidad, alegría, resolver diferencias, resolver desavenencias que hay en la pareja de una manera muy amena, muy feliz, muy tranquila. Las cartas también están hablando de fertilidad para embarazo, para lograr un embarazo que es deseado, un embarazo que se está buscando, o fertilidad de desarrollar proyectos en conjunto. Si tú no estás buscando bebé, no te asustes, cuídate, toma tus previsiones, no lo veas como un presagio horrible, porque esta fertilidad entonces se reinterpreta en proyectos que puedan desarrollar en pareja, así que tranquilo por ese lado. El anclaje de Sagitario. Soy valiente para lograr mis metas. Soy valiente para lograr mis metas. Escríbelo por favor en los comentarios. Soy valiente para lograr mis metas. Y que el universo sea el que dicte la pauta de hacia dónde te tengas que mover. Vamos a ver los arcángeles para ti esta semana, Sagitario, de Sol y Ascendente. Recuerda darle me gusta al video, darle el botoncito que dice hype y compártelo con quien tú quieras. Gabriel te dice, puedes hacer planes ambiciosos y tomar grandes decisiones. El gran progreso es posible. Relaciones importantes con personas que comparten tu visión. Asume el riesgo de ir hacia adelante, porque recuerda que tu valentía te va a llevar al éxito esta semana. Yo te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí, por el canal.